En los últimos tiempos ha habido un gran éxodo de venezolanos, incluso se calcula que puede haber 2 millones de venezolanos por fuera. A Colombia han llegado alrededor de 1 millón de personas. Venezuela con Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros, con Brasil una de 2.199 y con Guyana una de 5.161 kilómetros. Pero ha habido dos países de la región que han tomado medidas en las últimas horas. Por un lado, el presidente del Brasil, Michel Temer, ordenó desplegar las Fuerzas Armadas en el estado de Roraima, que colinda, por supuesto, con Venezuela. Ya estaba ahí la fuerza militar en lo que se llamaba la Operación Acogida, pero en este caso tienen también que ayudar a mantener el orden. Por otro lado, en el caso del Perú, que no es un país que limita con Venezuela, sino que está al sur de Ecuador y que además es limítrofe con Colombia, pues el gobierno ha decidido decretar la emergencia sanitaria de 60 días en las zonas de Aguas Verdes, de Zarumilla y de Tumbes. Tumbes es un lugar en donde está, que limita con Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Perú. Aquí la pregunta es, ¿se está volviendo esto de Venezuela desde el punto de vista del éxodo de ciudadanos, del desplazamiento casi forzado de los ciudadanos, un problema con características similares a la guerra en Siria? Porque es que aquí a Europa han llegado alrededor de 1 millón de sirios, han huido de Siria cerca de 5 o 6 millones de personas, pero es que resulta que las cifras de las que estamos hablando ya son parecidas. Los sirios que han llegado a Europa son más de 1 millón, los venezolanos que están saliendo a esos países, a los países limítrofes y a Estados Unidos y a España, por otra parte, los que tienen dinero, pues estamos hablando de cifras parecidas. ¿Es eso así? Yo creo que es más grave. De Siria hay una situación dramática, hay una guerra terrible, hay unas intervenciones crueles del régimen de Damasco y hay una explosión, sobre todo hacia Europa, sobre todo hacia países estables, hacia países ricos, hacia países que tienen problemas y que esos problemas tienen traducción política. Crecen las fuerzas más xenófobas, y las que no, se trata de ver cómo se organizan. Bueno, eso es un grave problema. En el caso de Venezuela y América Latina, primero las cifras. Las cifras no las conocemos, seguro que son muy superiores. La Organización Internacional para las Migraciones ha estimado que en los 2 últimos años ha crecido en un 900% el éxodo de venezolanos. Estamos hablando de 1 millón en Colombia, 400.000 en Perú, decenas de miles en Brasil, en Ecuador, todos los que se han venido, los que en España. Hay quien asegura que estamos hablando de la 1/5 parte de la población venezolana. Estamos hablando de entre 5 y 6 millones fuera. No lo sabe nadie, no es gente que se dé de alta nada más llegar a ningún sitio, ¿no? El problema de cifras es terrible, pero es también el problema de que estas personas acuden en masa y en situación desesperada a países algo menos ricos, algo menos estables, que tienen sus propios problemas. Y esos países ven que por efecto de la presencia masiva, sin servicios suficientes, sin control de orden público, se desbordan los problemas. Por lo tanto, estamos en un conflicto no en potencia, sino ya real, que creo que puede tener, como no se ataje, como no haya una intervención americana y una intervención global, unas proporciones muchísimo más grandes y muchísimo peores. Luis, usted ha sido corresponsal en el Brasil, además, por bastante tiempo. Se está convirtiendo esto en un problema de las proporciones del que ha tenido Europa con respecto a los refugiados sirios. Sí, yo creo que nunca, no recuerdo un éxodo masivo de estas características en Sudamérica, ¿no? Solamente ejemplos recientes. El exilio cubano fue un goteo y iba todo al norte, hasta Miami. El exilio de los haitianos, por ejemplo, que se están repartiendo por Perú, por Chile, es también un goteo en una odisea vital terrible para los haitianos. Pero esto es lo que está ocurriendo con la salida masiva de venezolanos. Es algo completamente inédito en el continente, ¿no? Yo creo, además de la diferencia que ha dicho José Manuel, de que el caso sirio es una guerra internacional, donde hay distintos combatientes. En el caso de Venezuela, lo primero que hay que decir es que es una inmigración motivada por el desastre de un régimen, ¿no?
no hay ninguna guerra, simplemente lo que hay es el desmoronamiento, la descomposición política, económica y social de un país por las decisiones que toman sus dirigentes. Luego, mal que bien, otra diferencia es que mal que bien, y a pesar de la terrible tragedia de los refugiados y sirios en Europa también mal que bien se tienen los recursos económicos, políticos y diplomáticos para paliar una situación de emergencia. Yo creo que las repúblicas americanas se encuentran en una situación también completamente inédita de cómo atajar. A mí me resulta completamente chocante y sorprendente que Colombia haya podido absorber un millón o más de venezolanos en poquísimo tiempo, pero me planteo, en el caso de Brasil, que esta mañana o ayer el presidente Temer desplegó durante 15 días al ejército, es que no tienen la capacidad técnica administrativa de poder hacer frente al semejante desafío de que te lleguen miles de personas cada día. O sea, no tienen un sistema más allá de evitar incidentes violentos. Yo creo que es un problema regional gravísimo. Decía José Manuel que aquí debería haber una intervención americana y global para tratar de resolver el problema del éxodo de venezolanos y por supuesto de la crisis política en Venezuela, pero es que parece que ya todo se ha hecho. En la Organización de Estados Americanos, en la OEA, pues el secretario general Luis Almagro, ex canciller uruguayo, ha activado lo que se llama la cláusula democrática, y están todos los países pidiéndole a Nicolás Maduro pues que convoque elecciones o que haga un llamamiento a un diálogo nacional. En Estados Unidos se han aplicado sanciones contra personas del entorno de Nicolás Maduro. Se ha hecho absolutamente todo. En Europa ha habido llamamientos a la sensatez para el señor Maduro, pero incluso se han propuesto cosas que no parecen muy lógicas, como por ejemplo hombres tan serios como Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, ha dicho que las fuerzas militares deberían expulsar a Maduro de ahí. Se ha dicho absolutamente de todo. ¿Hay algo más que se puede hacer? Porque hasta el presidente de Colombia, Iván Duque, el nuevo presidente, cuando era senador, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, ha retirado a Colombia de los organismos regionales como UNASUR o como otra serie de organismos ahí, y piensa volver a la Corte Penal Internacional. ¿Hay algo más que se puede hacer? Siempre hay cosas que se pueden hacer, hay que hacer lo que no se ha hecho. Todo eso ya se ha hecho, seguramente está bien, habrá cosas mejor que otras. Hay que hacer la diplomacia discreta o secreta, que consiste en apuntar no a un régimen que está atrincherado y que cuanto peor mejor, y que tiene todavía a sus fuerzas armadas relativamente en orden, todavía, sino habrá que ir a quien sostiene a ese régimen. Y el que sostiene a ese régimen, que sepamos, es el gobierno de La Habana. Y habrá que ir entonces discretamente al gobierno de La Habana, que se encuentra en un proceso controlado y lento y de transformación, de cambio, y habrá que poner las cartas sobre la mesa y decir qué argumentos económicos, políticos, geoestratégicos hacen falta para poner fin a esta situación en la que por razones de delincuencia común mueren casi 30.000 personas al año, en la que se está creando este drama con consecuencias potencialmente desestabilizadoras de manera gigantesca, en la que no hay ninguna salida por parte del régimen, que hay un problema de hambre, que tienen solamente acceso a los alimentos los que tienen el carné de la patria. Por lo tanto, se puede construir un argumento a las autoridades de La Habana y decir: ustedes tienen la llave, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué se podría hacer? Imagino que este es un camino, que otro es tener el grupo de amigos de Venezuela, con Canadá, que juega un papel importante, con otros países latinoamericanos. España puede jugar un papel, la Iglesia. Todo lo que no se ha hecho se debe hacer. Yo no estoy pensando en intervenciones directas, siempre acaban mal. No estoy pensando tampoco en declaraciones, porque ya se han hecho y ya están ahí. Estoy pensando en algo intermedio, diplomático, político, de una presión tal que resuelva algún problema. Y luego, lo hemos hablado recientemente, un esfuerzo de imaginación para encontrar un sitio
para el presidente Maduro y su grupo más cercano, que sortee de alguna forma las exigencias de justicia internacional que no existían hace 30 o 40 años y que sí existen hoy. Es decir, que no se burle a la justicia, pero que eso tampoco sea un tapón para que no ocurra nada y para que siga existiendo este drama que nos es realmente muy cercano por muchas razones, como están saliendo aquí, ¿no? ¿Coincide con ese punto de vista, Luis Prados? Sí, yo lo que pasa es que personalmente soy escéptico con que esta tragedia tenga solución. Yo creo que pone al desnudo la falta de integración regional, la falta de palancas para atajar crisis humanitarias o incluso imaginaros que fuese un desastre natural. Tengo entendido que va a haber en Bogotá en las próximas semanas o días una reunión de los países afectados, pero es un desafío político y diplomático enorme para los países americanos, acostumbrados a una tradición de no injerencia en los asuntos del vecino, con unos Estados Unidos que llevan muchísimos años completamente de espaldas al continente, con una España que tiene poco papel, digamos, para ser sinceros, pero que también no se entera absolutamente de nada de lo que ocurre en América desde hace muchísimo tiempo. Soy escéptico de que se pueda solucionar. Creo que la adaptabilidad que tienen los países americanos al desastre acabará absorbiendo la adaptabilidad que tiene la gente desconocida en Europa a este tipo de situaciones, acabará absorbiendo el problema. Por parte del régimen de Maduro he leído unas declaraciones completamente insultantes, como están en su naturaleza de Diosdado Cabello, diciendo que eso es un show para los medios, que solo falta decir cámara y acción mientras la gente va caminando hacia las fronteras. O sea, no soy nada optimista sobre una solución a corto plazo. Yo comparto el pesimismo y el escepticismo, pero hay ya injerencia de un país en asuntos de otros, y la injerencia es ahora mismo el éxodo masivo. Hay injerencia en los asuntos de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Brasil. Es decir, ya es una situación de alarma para esos gobiernos. Ya tienen una base para actuar, ya tienen la base para decir, tenemos injerencia de la política venezolana que está expulsando a millones de personas. Algo hay que hacer. En la parte de qué es donde yo naufrago, puede ¿no? tener un efecto incluso contraproducente, como es el enardecer los sentimientos, exaltar los sentimientos xenófobos. En Brasil hay un candidato, Bolsonaro, que parte de su éxito político y su mensaje electoral es clarísimamente xenófobo, con lo cual esto le da munición, le da gasolina. Y esto puede ocurrir en otros países, que además los países, quizás a excepción de Colombia, todos los demás países tienen sus propios problemas bien graves. Pues Lenín Moreno se está asentando en Ecuador, en Perú hay un presidente de circunstancias, de alguna manera, con un bloque conservador o de derechas como el fujimorismo tremendamente exaltado en sus manifestaciones públicas, y en Brasil está en vísperas de entrar en una de las elecciones más complicadas de su historia, lo cual el contexto, todo conspira para que la solución se retrase, ¿no?